Primera página de nuestras cuentas. Acá también haremos lo posible siempre por leer su participación en esta conversación que a continuación tenemos con Miguel Ángel Pérez Pirela. Gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer, Carlos. Primera vez que viene a Primera Página, me estaba comentando. Primera vez que vengo a Primera Página. Gracias. Pero es un placer y un honor, te agradezco la invitación. Gracias por estar con nosotros esta mañana para hablar de este escenario, esta coyuntura política que, bueno, para algunos todavía, casi 55 días, todavía les genera mucha incertidumbre el escenario. Algunos hablan de una presidencial con mucha polarización, otros se preocupan por el tema del acompañamiento internacional. Ayer Miguel Ángel Pérez Pirela hacía mención a ese tema, sobre el tema de la Unión Europea y su no participación en estas elecciones, pero lo cierto es que parece todavía que la elección está polarizada. Eso por un lado, y lo otro, que todavía hay incertidumbre para algunos sectores del país. Bueno, es que esto está comenzando, imagínate, es como... Bueno, llegamos a mitad de cronograma. Pero es como los tiempos del basquetbol. En el basquetbol, a los que nos Estamos gusta, en el segundo cuarto. Sí, no, y es una eternidad, pero pueden faltar 5 minutos del último cuarto y es una eternidad. Es decir, y quiero comenzar con el tema de la Unión Europea. He escuchado mucho, ¿no?, el tema de la Unión Europea, y yo digo, pero ya va, vamos a colocar las cosas en su lugar con todo el respeto por la Unión Europea. Yo prácticamente me crié en Europa, tuve 11 años de mi vida, desde los 17 años en Europa, es decir, no tengo nada contra Europa, pero ¿cuál ha sido el papel de la Unión Europea, de la Europa Schengen como institución política en la región, Carlos? Es decir, en Bolivia se dio un golpe de Estado contra Evo Morales, un golpe de Estado, entre comillas, electoral además. ¿Por qué? Porque Evo Morales había ganado unas elecciones y la OEA, y ahí estaba también la Unión Europea, le quitaron esa elección y además no lo dejaron presentar en las próximas elecciones. Es decir, vamos a ver el recorrido que ha tenido la Unión Europea. Por ejemplo, en Venezuela se ha comportado con mucha prepotencia. Ha sido un factor particular, es decir, se ha plegado a una de las partes. ¿Y a dónde quiero llegar? ¿No es acaso verdad que la Unión Europea apoyó el gobierno paralelo, el gobierno, permítanme, en términos constitucionales, dictatorial de Guaidó? Ya nadie se acuerda de Guaidó, pero Guaidó hizo un gobierno paralelo y todos los países de la Unión Europea aceptaron a Guaidó. O tenemos que recordar el papel, entre otros, del ex embajador de Francia, que ahora está en Argentina, que lo recibió en el aeropuerto, fungió casi de chofer, que en la misma Asamblea Nacional, Poder Legislativo Soberano Venezolano, apoyó a Juan Guaidó. Es decir, cuando tú te quieres presentar como observador, o en este caso como acompañante, tú tienes que tener un mínimo de papel neutral, objetivo, diríamos en latín, super partes, más allá de las partes. Entonces, para cerrar la idea, la Unión Europea no tiene la dignidad política. Pero la tuvo en 2021, con sanciones y todo. La Unión Europea vino en 2021. ¿Y cómo se comportó? Es exactamente el mejor ejemplo que podemos citar. Se comportó de forma grotesca, de forma prepotente, y es como esa gente que tú invitas a tu casa, terminan borrachos, haciendo desmanes y después no se acuerdan. Es decir, es fingir demencia, es huir hacia adelante. Entonces, eso además ni le quita ni le pone, porque veo a unos factores diciendo claro, hay nacionales. Gente que le preocupa que no venga la Unión Europea porque consideran que pierde legitimidad la elección. A Macron lo observó Venezuela, las elecciones de Macron. Te habla un postdoctor de la Sorbona de París. Es decir, a mí no me vengan con cuentos de los europeos. Te habla una persona con 2 licenciaturas, 2 maestrías y 2 doctorados europeos, entre Roma y París. Entonces, esta lógica todavía neocolonial, no, si no está la Unión Europea, esto no vale. No. Yo no creo que ni las elecciones de Charles de Gaulle, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta Macron, pasando por Sarkozy, hayan sido acompañadas por ningún veedor venezolano o latinoamericano. Entonces, dicho popularmente, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Tenemos que quitarnos, ¿no? Los venezolanos tenemos que quitarnos, chavistas, independientes y opositores, ese barniz de neocolonialismo que hace que ellos nos tengan que observar y acompañar a nosotros, y ellos serían incapaces siquiera de pensar que un venezolano va a ser veedor o acompañador de una de las elecciones europeas. Claro, pero es que hablamos de un país donde esos sectores que les preocupa el tema de la observación denuncian que aquí hay ventajismo, que el CNE de alguna manera privilegia al Partido Socialista Unido de Venezuela, al Gran Polo Patriótico, y que hay un cierto ventajismo. Ese ventajismo, y que no son instituciones independientes. No, completamente. Ese ventajismo llevó a Ledesma a la alcaldía de Caracas, a Capriles a la gobernación de Miranda, a Leopoldo López a la alcaldía
de Chacao, si no me equivoco, a Manuel Rosales a la gobernación y a la alcaldía, a su esposa, Evelyn Trejo Rosales a la alcaldía, etcétera, etcétera, a María Corina Machado, a la Asamblea Nacional, Águila Casamosca, ¿te recuerdas aquella conversación? Es decir, ¿cuándo funciona el Consejo Nacional Electoral? Cuando se gana solamente. Y ahora, este argumento que tú estás esgrimiendo como buen periodista, recogiéndolo, ¿no?, de algunos voceros, era el argumento que se utilizó hasta hace algunos, ni siquiera años, hasta algunos meses. De pronto, como por arte de magia, se dieron cuenta que el Consejo Nacional Electoral era un árbitro legítimo para las elecciones y dejaron de creer en Súmate. Esto es otro tema importantísimo que tenemos que ver. El proyecto no se quiso para la primaria del CNE, pero sí el proyecto ahora... Súmate tiene décadas. Es una, entre comillas, ONG que fungió ya en los primeros años del gobierno de Chávez como un CNE paralelo. Después de las primarias, que fue un absoluto desastre, que se hizo perder tiempo, por cierto, a electores y electoras, porque finalmente unas primarias terminaron escogiendo un candidato por consenso, fue un engaño. Unas primarias de los cuales no sabemos si hubo 1 millón de votos, 600.000 votos o 2.5 millones de votos, que no sirvieron realmente para nada, sino para que María Corina Machado repita en continuación esta frase: la legitimidad, el poder que me dio el pueblo en las primarias. Yo siempre hago este ejemplo: venezolanos y venezolanas, pongan que las primarias haya sido de más de 2 millones, que no fue el caso, se habla de 700.000, 600.000 votos, pero pongan que fue eso. Eso es un mandato popular mayoritario en favor de María Corina Machado. Es decir, hay también que utilizar, y en filosofía se utiliza mucho, la semántica, la semiótica, es decir, estudiar los signos y los símbolos. Y aquí hay cosas que no cuadran. El Consejo Nacional Electoral ha sido un árbitro que ha llevado al poder a las figuras más importantes de la oposición en el poder legislativo, en alcaldías y en gobernaciones. Que no se ha ganado las presidenciales con el Consejo Nacional Electoral, pregunto yo, ¿es culpa del Consejo Nacional Electoral? Y aquí voy a un tema fundamental. Pero en algunos casos no se puede ver como una individualidad, es decir, en algunas de esas elecciones que Miguel Ángel Pérez Pirela menciona, el gobierno ganó 20 gobernaciones y la oposición ganó 4. Bueno, porque la oposición... 3, disculpe. Porque muy buena consideración, Carlos, por una razón muy sencilla. No se puede ver un solo resultado, hay que ver el global del... Y aquí tenemos que hacer historiografía. ¿Qué es la historiografía? El estudio, la interpretación, no de la historia general, sino particular. Si el gobierno sacó, en este momento tiene la mayoría de las gobernaciones de la alcaldía, ¿no será acaso porque la oposición no se presentó a las elecciones con la excusa del Consejo Nacional Electoral no servía y ahora sirve? Es decir, coloquemos las cosas en contexto y hagamos historiografía. Y yo recuerdo la frase de algunos dirigentes, incluso del chavismo en aquel momento, que decían: si ustedes no se presentan, nosotros igual vamos a ir a las elecciones. Es decir, cuando tú ves el histórico de los resultados electorales, cada vez que la oposición se presentó, tuvo sus curules, tuvo sus alcaldes y tuvo su gobernación. Ahora, difícilmente es elegir a un candidato a alcalde o gobernación que no se presenta. Veamos también las últimas elecciones, recordemos un Henry Falcón que se presentó, terminó yéndose al mediodía, sí, pero se presentó. ¿Y qué le dijeron a Henry Falcón? ¿Y qué le dijeron a todos los diputados opositores que se presentaron a las últimas elecciones de la Asamblea Legislativa? Alacranes. Y todos ellos han pasado por loiguana.tv y los hemos entrevistado y todos han dicho lo mismo. Ahora, ¿quién es el alacrán? Porque ahora hay un alacranómetro. Ahora, ¿quiénes son los alacranes? Porque sí, María Corina Machado y compañía se están presentando, Leopoldo López llamando elecciones, Juan Guaidó llamando elecciones. Quiere decir, según los mismos voceros y los mismos candidatos presidenciales de Acción Democrática, de COPEI, de Centrados, dicen, entonces los alacranes, los nuevos alacranes y los grandes alacranes son ellos. En conclusión, el Consejo Nacional Electoral ha sido siempre un órgano que ha dado la presidencia, la alcaldía, la gobernación, el curul, a quien ha tenido un voto más que su adversario. Y hasta que una parte de la oposición, en este caso extremista, no interiorice que el poder en democracia se gana a través de votaciones, van a seguir mordiéndose la cola. Pero es que a esos sectores les resulta muy particular y muy curioso que un gobierno que según las encuestas tiene 70 puntos de rechazo, gane siempre. Qué bueno, qué bueno que me cita las encuestas. Lo ampliamos al regreso de la pausa conversando con Miguel Ángel Pérez Pirela, 7:26 minutos de la mañana.